Es un gozo estar acá reunidos y disponernos a la palabra del Señor. Dios ha sido fiel con nosotros, llevándonos a estudiar lo que dice su palabra en la carta a Filemón. Hoy tenemos el último pasaje de nuestra carta y a mí me ha correspondido entonces este pasaje. Entonces, pues primero orar para que sea el Espíritu Santo que traiga su mensaje a la iglesia. Hoy oramos, Dios, sabiendo que estamos congregados a ti y en ti, sabiendo que tú nos congregas para darnos un mensaje para esta semana y de hoy en adelante para nuestras vidas también. Te pido, Dios, que seas tú enseñándonos, ministrándonos hoy con tu Espíritu. Amén. Bien, entonces hemos visto respecto a Filemón, que uno ve que si fuese una carta bien corta, es la carta más corta que escribió Pablo, y ya se me empezaron a caer todas mis cosas, pero tiene bastante. Entonces voy a leer el pasaje que me corresponde a mí, que es del 18 en adelante, pero voy a volver a leer desde el 13, porque el 13, ¿sí? Del 13 en adelante, ahí nos hace una introducción al tema que el Espíritu me dijo para exponerlo hoy. Bien, entonces... Bien, entonces vamos a leer la palabra de Dios del 13 en adelante en Filemón. Dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más como que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en él, Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien, entonces tenemos un pasaje aquí respecto a la parte final, que es ya el encargo de Pablo de recibir a Filemón y sus razones para persuadirlo, de pronto hasta exigirle que le reciba. Bien, pero esta carta normalmente la vemos como en la teología como una de las cartas de las escritas en la prisión. Pablo estaba en su primera prisión en Roma, y allí Onésimo también estaba en prisión, y allí pues Pablo evangeliza a Onésimo y Onésimo cree en el Señor. Onésimo escapó como esclavo de Filemón, era un esclavo flojo, pero si hubiese sido capturado, entonces hubiese sido regresado a Filemón. Pero está expreso, es decir que no fue capturado y encarcelado por haberse evadido de Filemón, sino porque cometió un crimen. Entonces Onésimo, ¿sí?, no conocía al Señor, era flojo, se voló de Filemón e hizo algo malo, por lo cual estaba en la cárcel en Roma.
Lo más posible era que hubiese robado, porque un esclavo era la clase social más baja en Roma. Por lo tanto, no era tan aceptable su trabajo. Bien, si alguien sabía que había sido esclavo, inclusive tenía y se había evadido de su amo, o que era esclavo, digamos, y se había evadido de su amo, pues tenía riesgo hasta de muerte. Por lo tanto, no era que Onésimo fuese a buscar trabajo, sino que más que bien era como un ladrón, ¿sí? Porque tenía que comer, y en una de esas, y digo, supongo como un ladrón o algo peor, ¿sí? Pero en una de esas fue encontrado y entonces lo llevaron a la cárcel. Bien, entonces esa era la situación. Y debido a que sucede en la cárcel la evangelización de Onésimo, y pues Pablo está en la cárcel, entonces esta carta se clasifica como una de las cartas en la prisión. Pero para mí va más allá. Yo la clasificaría, tengo que escribir entonces un libro de teología para que esto pueda ser creído, pero la clasificaría en una de las cartas eclesiales. Porque yo creo que lo que subyace al mensaje, y es la confirmación de lo que el Espíritu me pidió enseñar, no solo es la conversión de Onésimo, que Onésimo de verdad pueda experimentar lo que es ser cristiano como iglesia cuando Filemón lo reciba y lo perdone, y que Filemón pueda experimentar, ¿sí?, lo que es perdonar. Bien, entonces tiene que ver con el perdón como individuos, pero tiene que ver con la iglesia como cuerpo. Y eso es lo que voy a tratar de ver. Yo lo pondría más en una carta eclesial, ¿bien? Porque se ha usado mucho y es verdad, porque sabemos que Filemón perdonó a Onésimo, y ahora lo vamos a ver al final cómo podemos entenderlo. Pero hay algo clave aquí en la carta, y creo que hay 3 puntos claves, dos de los en las anteriores pasajes. En el 12, Pablo envía a Onésimo y le dice, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Entonces Pablo está enviando a Onésimo a Filemón. Bien, entonces ahí hay un encargo. Pero luego en el 16 vemos que ya le dice, recíbelo, pero ya no como esclavo, sino como hermano, ¿sí? Mucho mayor ahora la relación que tiene o que va a tener Filemón y Onésimo, y viceversa. Pero creo yo que la clave está en el 19, porque dice, yo Pablo lo escribo de mi mano. Aquí hay algo bien profundo de por qué Pablo escribe este renglón de la carta de su mano. Pablo no escribió, Pablo es el autor de Filemón, bueno, el autor es el Espíritu Santo, el autor secundario es Pablo, ¿sí? Pero quien escribió la carta fue Timoteo. Pero este renglón, ¿sí?, lo escribe Pablo. ¿Sí? Por eso dice Pablo y Timoteo en el verso 1, ¿sí? Cuando están los dos, lo que eso quiere decir es que Pablo le dictó a Timoteo, y Timoteo escribió. Pero aquí dice, en un momento, padre Timoteo, venga, yo voy a escribir este renglón. Y ahí hay algo clave que tenemos que ahondar. Pablo enfatiza que escribe de su mano. Y ahí hay un énfasis. Para entender esto, vamos a empezar en el verso 14. Dice, Pablo le está diciendo a Filemón, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Bien. Y aunque nuestras decisiones individuales, ¿sí?, son voluntarias, el Señor nos instruye en que nuestras decisiones o nuestra ejecución de la voluntad pues sea por su palabra, por lo que Él nos revela. Pues también podemos decidir por emociones o por nuestros propios pensamientos, en nuestra propia sabiduría humana. Pero a la larga todas las decisiones son actos de nuestra voluntad. Pero aquí voluntario se refiere a que sea genuinamente,
¿sí?, de él, que no sea por un compromiso que tenía Filemón con Pablo. ¿Sí? Filemón era un hombre pudiente en Corinto. ¿Sí? Pablo va y evangeliza a Corinto, ¿sí?, y dentro de esa obra que Pablo había hecho en Corinto, entonces pues uno de los hermanos en Corinto pues era Filemón. Entonces, claro, pues hay algo de, al menos de admiración, ¿sí? Pero también Filemón no solo fue un creyente en Corinto, sino fue un obrero en Corinto. ¿Sí? Entonces también había un trabajo, ¿sí?, de equipo de obra con Pablo. Pero acá le está solicitando que su decisión sea no por necesidad, no por compromiso, sino meramente o puramente voluntaria. Bien, y así son las decisiones en el cuerpo de Cristo. También nosotros como iglesia tenemos decisiones voluntarias cada uno de nosotros con el otro. Tenemos que tomar unas decisiones voluntarias como iglesia. Y estas decisiones implican la vida corporativa. Esta vida en Cristo, esta vida como cuerpo de Cristo, tiene que ver con decisiones voluntarias que nosotros tomamos. Porque como Jorge nos compartió en la palabra que nos dio en la alabanza, orábamos sobre la comunión de los hermanos. Y esa comunión es una común unión. Pero ¿cuál es nuestra común unión? Cristo. Cristo es nuestra común unión. Por eso estamos acá. ¿Sí? De pronto, algo más allá, ¿sí?, del Evangelio nos une también. De pronto, ¿sí?, el servicio o el ministerio que hagamos. De pronto, la amistad. De pronto, que seamos vecinos. ¿Bien? Pero la unión básica es Cristo. Eso es nuestra común unión. Sin importar cualquier otra característica que tengamos. Y esa es la decisión voluntaria de ser como cuerpo, que nos unimos y tenemos como unión en Cristo por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas y la obra que ha hecho para la humanidad, y por eso nos tiene como iglesia. Es una decisión íntima, personal, voluntaria, como cuerpo. Y Filemón tenía que tomar esa decisión voluntariamente, porque Onésimo era su esclavo, ¿sí? Y ahora en Corinto lo iban a ver de tú a tú con Onésimo. Tenemos que ver qué era allí el Imperio Romano. El Imperio Romano era totalmente estratificado. Era la idea de dignidad en las personas en el Imperio Romano era directamente proporcional a la línea de gobierno que existía. Onésimo era alguien pudiente. Entonces, al ser pudiente, tenía que tener nexos con los militares, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque la clase social más alta que había en Roma eran los hombres militares letrados y con propiedad. Ay, sí, otra vez. Sí. Filemón, no Onésimo. Onésimo sí era el esclavo. ¿Sí? Entonces Filemón tenía que tener esas relaciones militares. ¿Sí? ¿Por qué? Para tener permiso para producir dinero. No sabemos cómo producía el dinero o cómo logró esa posición social Filemón, pero para al menos sostenerla tenías que tener relaciones con el gobierno. ¿Sí? Bien. Lo más posible es que Onésimo fuese obviamente letrado y tuviese tierra. ¿Sí? Bien, eso es lo más posible. Ay, otra vez dijo Onésimo. Filemón. Tuviese tierra, eso es lo más posible. Entonces, Onésimo venía a presentarse ante Filemón y tenía que negarse a sí mismo porque se había escapado y había hecho el mal. Entonces él se tenía que negar a sí mismo voluntariamente, pero Filemón también, porque al recibir a Onésimo tenía que negarse a sí mismo a todo lo que él era en Corinto. Porque en esa época no había tanta gente pudiente, ¿sí? La mayoría de la gente era pobre, ¿sí? Y muy pocos pudientes, entonces los pudientes los conocía toda la ciudad. Entonces a Filemón lo conocía la ciudad. Y él tenía que negarse a sí mismo y tomar una decisión voluntaria de decir, sí,
voy a recibir a Onésimo y ahora voy a estar de tú a tú y me va a ver toda la gente, ¿sí? Y mis amigos con los que me reúno, ¿sí? Me van a ver con Onésimo. Y además que cuando un esclavo se evadía, eso se ponían unos carteles para que el que lo viera, ¿sí? Lo tenían que traer. O sea que no solo fue algo que en Corinto la gente no se dio cuenta de que Onésimo se había escapado de Filemón. Eso ya era conocido por todas las personas, ¿sí? Entonces ahora iban a ver a Filemón como hermano en Cristo. Y Filemón tenía que vencer eso, porque lo que nos une es Cristo. Y Pablo, ¿sí?, está haciendo un énfasis al escribir de su propia mano, ¿sí?, el verso 19, que dice, yo lo escribo de mi misma mano, yo lo pagaré si él te debe algo. Pero ahí no está escribiendo exactamente a que te va a pagar algo económico, aunque sí lo incluye, pero está haciendo un énfasis para persuadirlo de que lo haga. Porque Pablo no solo tiene un interés de que Filemón reciba a Onésimo, sino que haya un testimonio restaurativo de la iglesia en Corinto. ¿Qué había sucedido antes? ¿Sí? 10 años antes, ¿sí?, tenemos primera a los Corintios y segunda a los Corintios despuesito. Bueno, 8, 10 años antes. Que había habido, ¿qué? Un mal testimonio de la iglesia en Corinto hacia la ciudad de Corinto. Bien, ya después se arregló ese problema en segunda a los Corintios, ¿sí? Pero ahora iba a haber un testimonio como iglesia de lo que es la cristiandad. Nosotros tenemos que pensar que la cristiandad, la iglesia, fue un testimonio tal ante Roma de que gente totalmente diferente ahora se reunían como iguales, ¿sí?, unidos en Cristo. Se reunían. Inclusive hasta enemigos, porque Onésimo, al evadirse, al escaparse de Filemón, era un enemigo. Entonces, Pablo allí hace un énfasis para que Filemón reciba, pero para que haya ahora un testimonio de la iglesia en Corinto hacia la ciudad de Corinto, hacia la localidad, como ahora los cristianos somos hermanos, sin importar nuestras diferencias. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con lo que es la iglesia local, porque en la localidad, que es algo que lo elige el gobierno, no lo elige la iglesia, pueden haber gente de muchos diferentes trasfondos. Usted puede ver en la localidad, ¿sí?, que puede ver acá, ¿sí?, ayer estaba lloviendo bastante, y como hacia la 1 de la mañana venía yo de Suba, y claro, pues venía desde abajo de Bilbao, bien abajo, o sea, allá en el río Bogotá. Y cuando uno sube ya el altico de Suba, pasa a un estrato súper alto, ¿sí? Pero es la misma localidad, ¿sí? Bien, entonces son gente económicamente muy diferente la que hay en la localidad, ¿sí? Aunque también igual, ¿sí?, en algunos asuntos, o digamos parecidos en algunos asuntos. De pronto, ¿sí?, los que viven en Usme, de pronto tienen algo más pueden tener un trabajo, o los que viven cerca de una mina, pues pueden tener un trabajo minero, ¿sí?, en esa localidad. Puede pasar, ¿sí?, que es lo que, por ejemplo, John Wycliffe logra identificar, y por eso empieza a predicarle a los mineros. No, John Wycliffe no, John Wesley. Entonces, aunque hay cosas iguales, también somos muy diferentes en la localidad. Y ahora Filemón y Onésimo iban a ser hermanos, iba a ser un testimonio de lo que es ser cristiano ante Roma. Bien. Vamos a mirar cómo en esto se enfatiza desde el 15. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti, o sea, Onésimo se apartó por algún tiempo para que le recibieres para siempre. La primera, digamos, fundamento que le da Pablo a Onésimo para persuadirlo, para que obedezca y reciba a Filemón, reciba a Onésimo, y que Filemón reciba a Onésimo, es que Dios sobregobierna. De pronto por esto fue que este se voló para que viniese aquí a conocer de Dios y ahora volviese a ti. O sea, Dios tiene las cosas, ¿sí?, le está diciendo. Esto no sucedió de casualidad, sino que es parte del plan de Dios, le está diciendo, ¿sí? Entonces, si
esto que te estoy pidiendo es parte del plan de Dios, pues, uy, me toca como obedecer porque es algo de una autoridad más alta. Entonces, lo primero que hace Pablo es quitarle la autoridad a Onésimo, ¿sí? Y darle la autoridad a Dios, ¿sí? Onésimo, ahora tú no eres esclavo, ¿sí? Sino ahora vas a ser libre, pero también le quita la autoridad a Filemón. Filemón, esto no es un asunto realmente tuyo que decidas, ¿sí? Aunque vas a decir voluntariamente, no es un asunto tuyo que decidas si recibes o desechas a Onésimo, sino que ahora es un asunto de la autoridad de Dios. Entonces, Filemón, que tenía toda la autoridad sobre Onésimo, ahora no tiene autoridad. Eso es lo primero que hace Pablo, le quita la autoridad a Filemón y le quita la autoridad de esclavo que tenía Onésimo, ¿sí? Ahora para que se presente ante Filemón. Yo creo que total Onésimo tenía miedo de cuál iba a ser la reacción de Filemón, porque inclusive Filemón tenía derecho romano de matarlo. Entonces era una prueba también para Onésimo. Pero sobre todo para Filemón, al quitarle la autoridad. Ya tú no tienes la autoridad de esta decisión. Esto es parte de él. Quizá esto, ¿sí? Dios está moviendo las fichas de esta forma. ¿Bien? Entonces ahí vemos un interés más abajo, o sea, más profundo de Pablo, de querer que pase algo más, no solo que Filemón lo reciba, sino que, ¿sí?, lo pone como parte del plan de Dios. El hecho de que Filemón reciba a Onésimo es parte de lo que Dios está haciendo con la iglesia. Y va a ser un testimonio para la iglesia. ¿Bien? Ese es el 15. ¿Sí? Ya no entonces solo es una cosa personal, sino también ahora es una cosa espiritual, esta decisión. ¿Bien? Y en el 16, entonces, al 29, este es Colosenses, Gálatas, no, Gálatas 3, es 28-29. Gálatas 3, 28-29. Es un pasaje muy conocido respecto a esto que quiere que pase Pablo con el recibimiento de Filemón a Onésimo. Dice, Gálatas 3, 28-29, dice, bueno, voy a leer desde el 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces la iglesia en esa época en Roma se reunía, pero ya no hay esa estratificación social que había en Roma. Eso pasa en la iglesia. En la iglesia ya no hay eso. Bien, y lo vemos, ¿sí? No, ni siquiera la cuestión de edad, porque Timoteo lidera en Éfeso y no era, ¿sí?, tan mayor, ¿sí? Ya no era un joven, pero no era alguien tan mayor. La iglesia cristiana rompe la estructura romana, haciendo que los hermanos se reúnan en torno a Cristo sin importar qué eran ante Roma. Ya no hay judío ni griego, ni siquiera hombre y mujer, ¿sí? Para Roma, la mujer era un animal de reproducción, porque ellos se basan. Recuerden que la mujer no amamantó, ¿sí?, a Roma, al inicio de Roma, sino que fue una loba, ¿sí? Bien. Entonces ellos consideraban, ¿sí?, que la mujer abandonó a Rómulo y a Remo, y que fue la loba la que amamantó a Rómulo y Remo. Entonces la mujer era considerado como un animal que ni siquiera pudo, ¿sí?, amamantar a sus hijos. Por eso ellos se basan, Roma se basa en una idea militar, una idea de hombres. Y por eso pues Roma, siendo una ciudad,
le gana la guerra al imperio griego. ¿Sí? Como una ciudad pequeña le va a ganar la guerra a un imperio. Ilógico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenían una preparación militar, ¿sí? Y de construcción, de ingenieros. ¿Mm? Entonces, podían hacer la guerra más efectivamente que el imperio. ¿Mm? Y tenían una línea de autoridad directa militar. ¿Mm? Entonces, las órdenes en la guerra iban más rápido que mientras Grecia tenía que pasar por más manos. Entonces, la idea que nos dice acá en Gálatas es que la iglesia rompe la estructura de Roma y ya se quita ese machismo y se considera igual a la mujer que al hombre. E igual al amo y al esclavo. ¿Ven? Eso es lo que Pablo quiere que pase allí con la bienvenida de Onésimo por parte de Filemón. También lo vemos en Santiago 2:9, que dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Y eso también está en Romanos, y eso también está en Hechos. Bien. Pero aquí, ya que estamos en Gálatas, voy a leerlo en Gálatas 2. En Gálatas 2:6. Lo tenemos. Y dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Voy a dar un poquito acá el contexto. Pablo le está escribiendo a los hermanos de la región de Galacia, a las diferentes iglesias en Galacia, y les está diciendo por qué él fue a evangelizar esa región. Y le está diciendo que Juan y que Pedro, le está diciendo, mire, a mí Dios me mandó a evangelizar a los gentiles y a Pedro a los judíos. ¿Bien? Y que lo había enviado Juan y Jacobo y Cefas. Eso está en el 9. Ellos lo enviaron, oraron por él y lo enviaron. ¿Sí? Pero él es que está diciendo que la reputación que tenían, ¿sí?, estos hermanos no es nada. ¿Sí? O sea, Juan, Cefas y Jacobo. ¿Sí? No es nada. ¿Sí? O sea, porque en la iglesia ya esa reputación, ¿sí?, que podían tener esos hermanos no es nada. Téngala en el mundo o téngala en la iglesia. Porque en la iglesia pues podemos tener una reputación, pero en realidad somos iguales. ¿Sí? Ahora, qué bueno que tengamos entre los hermanos buena reputación, porque eso nos ayuda a que la obra del ministerio sea más efectiva. Sí, claro. ¿Sí? Pero a la larga, esa reputación no hace que seas más que otro hermano. Bien. Entonces, porque la salvación no tiene una calificación, la salvación es, ¿sí?, blanco o negro. ¿Sí? ¿Cierto? Ya. Esa es la salvación. Lo que sí tiene calificaciones son los galardones, pero no la salvación. Entonces, aquí lo que está pasando en Roma es que Roma se está dándose cuenta del testimonio que está haciendo la iglesia cristiana ante ellos, de unirse sin importar las diferencias sociales. ¿Bien? Y por eso la iglesia cristiana fue la primera república de la historia. ¿Sí? Porque república quiere decir iguales ante la ley que hay. La ley es Cristo y todos somos iguales. ¿Sí? La primera república de la historia fue la iglesia cristiana. Y por eso Dios les manda en Éxodo 18 y en Deuteronomio 1 a las tribus a que elijan sus representantes, o sea, que haya representación del público, ¿cierto? Pero ninguna tribu era más que otra. Todas tenían el mismo derecho. Aunque unas tenían más gente y menos gente, ¿cierto? Pero todas tenían que elegir sus representantes. ¿Bien? Eso es, eran todas las tribus iguales sin importar su número. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, la primera vez que pasa en la historia que hay un grupo, ¿sí?, que tiene una ley y que todos son iguales ante esa ley, es la iglesia cristiana, la primera república de la historia. Entonces, aquí estamos tumbando toda la idea de la tiranía del gobierno vertical que fue instaurado desde Nimrod. Bien.
que fue la tiranía. Antes de Nimrod estaba la anarquía. Sí, porque todos vivían en el mismo lugar y hacían el mal todo el tiempo. Pero viene Nimrod y pone la tiranía. Y desde ese momento, ¿sí?, esa era la idea de gobierno que había en todas las naciones. ¿Sí? Y el mayor ejemplo de la tiranía, ¿sí?, desde Nimrod, como ya una tiranía estatal, pues fue Roma. Porque aunque los otros venían Gengis Khan y mataba a todo el mundo y todo, ¿sí?, o en Asia, Roma logró hacer el Estado tirano. Los otros solo fueron gobernantes tiranos. Esa fue la diferencia. Y ahora Dios está rompiendo la estructura para que todos podamos ser iguales ante el Evangelio de Dios. Y eso es lo que está haciendo el Señor allí. Entonces, ese es el énfasis que la carta por bajo cuerda nos está enseñando como cuerpo. Cómo como cuerpo podemos nosotros realmente ser un testimonio de que estamos en común unión juntos en Cristo y que todas nuestras diferencias ya no importan. Obviamente, si tenemos alguna diferencia porque alguno tiene algún mal, pues entre hermanos nos vamos a ayudar para que, ¿sí?, y a discipular y a hacer luz, ¿sí?, y a edificar para, pues, que no tengamos ese mal. Pero nuestras diferencias que tengamos, ¿sí?, externas y hasta internas, ya no son importantes, porque somos uno en Cristo. Entonces, Pablo persuade a Filemón porque tiene el interés de que haya un testimonio de restauración para Corinto. Pablo está preocupado por la obra, ¿cierto? Pablo podía usar su autoridad, ¿sí?, de obrero, ¿sí?, y de líder de la obra sobre Filemón y decirle, Filemón, recibe a Onésimo y ya. Pero él lo quiere hacer voluntariamente que Filemón lo haga voluntariamente porque tiene un interés más grande. Y es que haya un testimonio, ¿sí?, hacia Corinto, porque ya hubo un mal testimonio de la iglesia hacia Corinto. Entonces, por eso lo persuade de esta forma. Él enfatiza que escribe de su mano porque está enseñando algo más allá, y es el testimonio de la iglesia hacia la sociedad. No solo me refiero al testimonio de cada cristiano como el testimonio individual de que somos luz y sal, sino el testimonio como cuerpo ante la localidad. Y eso es lo que Pablo está enfatizando. Está persuadiendo a Filemón para tener este testimonio ante la iglesia. Y luego vemos del 17 al 21 que Pablo confía en que Filemón obedezca. Bien, él confía en que Filemón obedezca esto, ¿sí?, y le dice, ¿sí?, que si él tiene algún provecho de lo que ha hecho en la obra, y obviamente Pablo tenía todo el provecho porque pues fue el obrero que llevó el evangelio a Corinto, entonces pues gracias a eso conoció Filemón, entonces pues sí tenía un provecho. Pero si le dice, si yo tengo algún provecho en ti, o sea, si me aprecia, recíbelo, ¿sí? Recibe a Onésimo, ¿bien? Y está haciendo varios esfuerzos Pablo para que Filemón obedezca este requerimiento que tiene Pablo respecto a la obra, ¿bien? Y pues qué más que un esclavo ahora sea de igual a igual a su amo, ¿bien? Eso va a ser un testimonio grande para la ciudad. Ya en el 22 nos dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo estaba en la prisión, su primera prisión en Roma. Efectivamente luego sale y efectivamente, ¿sí?, él continúa la obra. Pero este 22 es, oren para que yo vaya y los visite, salga de la prisión y vaya y los visite. Pero también es, hey, yo espero que tú, Filemón, obedezcas y que cuando yo salga yo vaya a Corinto y ustedes estén siendo una iglesia unida. Una iglesia que no importa nuestras diferencias, ¿sí? Oren para que yo vaya, pero cuando yo vaya, espero ver que Filemón, tú sí de verdad recibiste a Onésimo y de verdad, ¿sí?, se fueron unidos como iglesia. No solo, sí, te recibo, ¿sí?, pero no le hablo, ¿sí?,
está sentado adelante, me siento atrás, no, ¿sí? Sino de verdad una idea corporativa de hermanos y de amor de Cristo. Bien, y sí sucedió, sí pasó. Entonces Pablo acá les dice, yo voy a ir y voy a mirar a ver, ¿sí? Oren para que yo vaya y los visite, pero yo también voy a mirar, ¿sí? Si esto no solo fue, hey, sí, Filemón sí lo recibió, ¿ya? Sino que si de verdad, ¿sí? Esto está pasando, no había la comunicación que tenemos hoy, entonces tocaba casi todo ir a verlo ocularmente, entonces Pablo tenía que ir hasta Corinto a ver si estos sí estaban haciendo, ¿sí? Esa unión, ¿sí? Que tenían. Luego ya, entonces, en la salutación, entonces dice, bueno, te saludan los obreros, ¿sí? Ahí hay diferentes obreros, de eso podríamos hablar más, por qué están estos obreros aquí, pero algo clave es que al nombrar a estos obreros, ¿sí? Eso quiere decir que Filemón pues era un obrero también, y que si de verdad, esto es como la conclusión, si de verdad recibes a Onésimo, la obra va, ¿sí? Va a seguir, ¿sí? La obra va a ser beneficiosa, va a ser beneficiada por lo que Filemón pudiese hacer al recibir a Onésimo. Bien, y al final le concluye, pero la gracia, ¿sí? Esté contigo, la gracia del Señor esté contigo, porque era difícil que Filemón recibiese a Onésimo, porque Filemón tenía que quitarse toda su estructura romana que tenía, toda su dinero o su posición social. Entonces era una cuestión de gracia, o sea, ¿qué es nuestra posición social o nuestro dinero o nuestro conocimiento al lado de lo que hemos recibido de Cristo? Nada. Bien, pero tenemos que entender que hemos recibido la gracia, ¿sí? Y que ha sido por gracia que hemos sido salvos, para entonces ya no considerar mucho, ¿sí? Las cosas que podemos lograr por nosotros mismos. ¿Bien? Entonces sí se requería gracia, y por eso Pablo encomienda el final de la carta a la gracia del Señor en Filemón. Ten gracia, ¿sí? La gracia de nuestro Señor sea con vuestro espíritu, no con el espíritu de todos los de Corinto, sino contigo, Filemón, ¿sí? Para que por gracia puedes hacer esto. No va a ser fácil de pronto. Onésimo no era una buena persona. Bien, pero ahora por gracia, así como nosotros éramos enemigos de Cristo, éramos, ¿sí? Malas personas, ¿sí? Ahora el Señor nos recibió. Esa es la gracia. Entonces ahora Filemón puede hacer eso mismo con Onésimo. Bien, por eso se requería esa gracia para que Filemón pudiese tomar esa decisión. Bien, y aquí acaba la carta. Pero, ¿qué pasó luego? ¿Qué sucedió? ¿Filemón sí recibió o no recibió a Onésimo? Porque la carta no dice, ¿sí? Pero sí podemos estudiar la palabra y ver algunas claves de lo que sucedió. Bien, entonces vamos a mirarla. La primera es que, ya lo dije, Pablo y Timoteo fueron los que estuvieron escribiendo. Entonces Timoteo venía escribiendo y Pablo escribe un renglón que es el 19. Pablo está en la prisión. Bien, pero Timoteo no está en la prisión. Pero Timoteo era como el asistente de Pablo en la prisión. Y habían más obreros. Dentro de los obreros que se nombran en la carta no está Tíquico. Y Tíquico fue el mensajero de esta carta, quien llevó la carta, ¿sí? A Filemón fue Tíquico, ¿sí? Vamos a leer Colosenses, ¿sí? Del 4 al 9, para mirar qué fue lo que sucedió. Entonces, Colosenses 4, del 7 al 9. Colosenses 4, del 7 al 9. El pasaje es más largo, pero porque tendríamos que ver algo más atrás, pero vamos a mirarlo acá con estos versículos. Entonces, ¿qué había sucedido? Pablo estaba en la cárcel, escribió la carta a Filemón, ¿cierto? Y desde la misma cárcel, ¿sí? También escribió la carta a los colosenses. Él, antes de estar en la cárcel, Pablo ya había escrito la carta a los corintios, las dos cartas.
Pero en el mismo periodo de la cárcel, que se cree que fueron 4 años, ¿sí? Escribió tanto Filemón como Colosenses. Entonces, porque Colosenses es otra de las cartas de Pablo desde la prisión. Entonces, ¿qué dice? Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. O sea que Pablo escribe la carta a Colosenses y la está mandando con Tíquico. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces acá en el 8 vemos de nuevo la forma en que Pablo tanto trata con el individuo como trata con la iglesia. Él está enviando a Tíquico, ¿sí?, a Colosas. Colosas era la ciudad creída, ¿sí?, la ciudad que se creía lo máximo. Pues ahí estaba el coloso de Rodas. No, perdón. No, eso es Rodas. No, estoy mal. ¿Sí? En Colosas, la idea de colosos, ¿sí?, es porque ellos se creían grandes y por eso en Rodas se construyó el Coloso de Rodas, que quiere decir muy grande. Pero ¿por qué se llama coloso? Porque los de Colosas, o sea, los colosenses, se creían que ellos eran los más grandes, ¿sí? Y hacían entonces todo más grande, la construcción un poquito más grande, todo más grande. Haga de cuenta como Texas, en los Estados Unidos, que los parqueaderos allá son más grandes, para poner carros, y los carros son más grandes, ¿sí? La gente tiene carros más grandes porque ellos se creen más grandes, más que los demás, ¿sí? Entonces, por eso usted va a Texas y lo que está izada no es la bandera de los Estados Unidos, sino la bandera de Texas. Eso era Colosas, ¿sí? Entonces ellos se creían los grandes, eso era Colosas. Entonces, Pablo manda a Tíquico a Colosas y dice, ¿sí?, ¿para qué? Le dice, Tíquico les va a decir el resto de cosas, ¿sí? O sea, el obrero va a ir a enseñar el resto de cosas. Pero también lo mando para que Tíquico se dé cuenta de la obra que se está haciendo en Colosas, ¿sí? Entonces Pablo está tratando con Tíquico, ¿sí?, y con la iglesia. Está tratando con Tíquico ¿para qué? Para que Tíquico sea entrenado en ver cómo la obra en Colosas ha avanzado y diga, esto es verdad, ¿sí? Pero también está tratando, ¿sí?, con la iglesia. ¿Para qué? Para que Tíquico vaya y les enseñe más. ¿Bien? Entonces siempre Pablo está tratando con el individuo, ¿sí?, y con la obra, ¿sí?, porque ese era su ministerio, la obra, ¿sí? Entonces es lo que pasa en el 7. En el 8, el cual he enviado a vosotros, bueno, 7 y 8, ¿sí?, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. Y en el 9, ¿con quién lo envió? Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces, ¿quiénes son los que llevan la carta, los mensajeros de la carta a Colosas? Es Tíquico y Onésimo. Entonces, en un periodo muy corto, porque Pablo no había salido de la cárcel, ya Onésimo era servidor de la obra. ¿Eso qué quiere decir? Que Filemón lo recibió, ¿sí? Y no solo que lo recibió, ¿sí?, sino que tuvo que exponerse públicamente a todo eso que hemos hablado, pero que también entonces lo consideró, ¿sí?, como obrero. Y por eso ahora Onésimo de nuevo está con Pablo. Miren y verán, miren qué sucede en Filemón. Pablo le dice, yo no te lo quisiera enviar porque él me ayuda aquí en la prisión. Es que sí, me ayuda, porque pues él está preso conmigo, entonces como mi ayudador, mi asistente dentro de la prisión, aunque Timoteo es el que viene y me visita todos los días, pero Timoteo no está preso. Entonces Pablo dice, pues a mí me gustaría no enviártelo para que me ayude, el Onésimo. Entonces, ¿cuál era el nivel de trabajo que Pablo le tenía a Onésimo antes? ¿Sí? El asistente en la prisión. Bien. Y ahora, ¿cuál es el nivel de trabajo de Onésimo? Es un obrero, ¿sí? ¿Sí? Y dice que es un obrero fiel. Dice, amado y fiel hermano, ¿sí?, que es uno de vosotros, ¿sí?, que es un hermano, y está haciendo la obra, está llevando la carta a los colosenses. Entonces, Filemón lo recibió, hizo una exposición pública, la iglesia fue testimonio, ¿sí?, ante Corinto, y Filemón devolvió a Onésimo a Pablo, pero ya Onésimo era libre. ¿Sí? Porque Pablo sigue en la cárcel, ¿sí?, logra escribir Colosenses, pero Onésimo ya era libre, ¿sí?
¿Cuándo escribe Pablo la carta a Filemón? Pues cuando ya Onésimo es libre por lo que hizo, pero ya era cristiano. Entonces Onésimo era libre y Pablo seguía en la cárcel, pero ahora Filemón le devuelve a Pablo, a un Onésimo, ya no como esclavo, ¿sí? Ni como asistente en la prisión, sino como obrero. Eso fue lo que sucedió. Entonces, wow, Filemón entendió, ¿sí?, lo que Pablo estaba haciendo. Filemón no solo entendió que tenía que perdonar a Onésimo porque se le había escapado, sino entendió lo que Filemón quería decir. La carta de Filemón quiere decir que Pablo quiere comunicar y es la obra, ¿sí? La obra para consolidar la iglesia como un testimonio local. Por eso lo devuelve como obrero. Y entonces ahora tenemos a Onésimo, ¿sí?, que es junto con Tíquico, los dos mensajeros de la carta a Colosas, ¿sí? Sabemos esto del ministerio de Onésimo, no sabemos más. Se cree que Onésimo trabajó como misionero en Colosas en lugar de trabajar en Corinto, ¿sí? Muchas veces se podría interpretar que Onésimo no quiso trabajar en Corinto, pues porque toda la gente sabía que había sido esclavo, pero también, ¿sí?, porque Dios, ¿sí?, al darle ese perdón de Onésimo, ¿sí?, también, pues que Onésimo estuviese en Corinto, también pudiese ser a veces piedra de tropiezo de que la gente le recuerde a Filemón. Entonces Dios, en su infinito entendimiento y sabiduría, ¿sí?, llevó a Onésimo a donde Pablo como obrero, y como obrero trabajó, al menos en lo que tenemos el testimonio de la Escritura, en Colosas. Bien, porque dice, es uno de vosotros, ¿cierto? Entonces, lo que se cree es que Onésimo hizo su parte ministerial en Colosas. Bien, entonces eso fue lo que pasó. Filemón, ¿sí?, se escribió primero que Colosenses, ¿sí? Filemón perdonó rápidamente a Onésimo, y rápidamente Onésimo empezó en la obra. Un enemigo, uno de clase social baja, ahora es parte de los obreros también de tú a tú. No solo somos parte como iglesia local, ¿sí?, sino también como parte en la misión que Dios nos ha puesto a cada uno. Bien, entonces nosotros debemos entender que la carta a Filemón, aunque es una carta cortita, ¿sí?, tiene una profundidad del testimonio para la iglesia. A mí me hubiese gustado, ahora lo veo, que no solo el canon se hubiese organizado, pero pues es la obra del Espíritu Santo, en el tamaño de las cartas, porque las cartas de Pablo están organizadas es en el tamaño de las cartas, ¿sí?, pero no en la cronología, ¿sí? Entonces así uno pudiera saber que Filemón fue antes de Colosenses, ¿cierto? Y que primera y segunda de los Corintios pues fue antes que Filemón. Pero a veces Filemón, como es la carta más, ¿sí?, una de las más, pues la carta más corta de Pablo, pues la tenemos ahí como, ¿sí?, Filemón, sí, que le mandaron por ahí un esclavo y que lo perdonara, listo, se acabó Filemón, ¿sí? Pero no, es profundo. Dios no necesita mucha letra para comunicar lo que Él quiere hacer, ¿bien? Pero lo vemos, como sí, la obra siguió, como Filemón perdonó a Onésimo y la obra siguió. Ese es el desafío que tenemos como iglesia hoy. Ese es el desafío de si vamos a hacer una iglesia donde haya igualdad entre nosotros ante Cristo, ¿sí?, y equidad en la obra que cada uno hace, ¿sí? De pronto no va a haber igualdad en que yo pase y haga la alabanza porque, ¿sí?, ahí sí, terrible, ¿sí? En eso no puede haber igualdad en mi caso, ¿cierto? Pero sí equidad en que los hermanos de la alabanza están ministrando, pero pues lo que Dios me haya mandado a la obra del ministerio, pues la haga yo también. Esa sería la igualdad, que ambos estemos haciendo el ministerio, ¿sí? Pero la equidad va a ser que pues los resultados del ministerio que me mandó a hacer, pues tienen que ser unos y no pueden ser los mismos si yo voy a hacer la alabanza que Dios no me ha mandado a hacer, ¿no? Pero como iglesia tenemos que tener esa conciencia de esa igualdad entre todos nosotros ante Cristo, pero también una equidad, ¿sí?, en la obra ministerial y una individualidad. También Dios nos ha dado una individualidad, una forma de vestirnos, una forma de hacer, ¿sí? A veces somos tímidos en unas cosas, a veces aventajados en otras y a veces hasta pasados en otras, ¿cierto? Entonces a veces nos toca crecer en cosas y también, ¿sí?, menguar en otras, ¿cierto?
Pero como iglesia estamos dispuestos a entendernos como una iglesia igual, ¿sí? Sin importar lo que diga el mundo y dónde vivas y qué dinero tengas y qué conocimiento y cuántos grados tengas. Ese es el desafío. Como iglesia estamos dispuestos a que nuestros enemigos vengan, se hagan cristianos y los perdonemos. ¿Estamos orando por esos enemigos? Duro, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el desafío. ¿Estamos dispuestos a perdonarlos? Así como Filemón perdonó, no era que Filemón estuviese dispuesto, sino que pues por toda esta carta y por todo lo que sucedió, bueno, listo, hagámosle. Entendió lo profundo de la carta. Bien, ¿estamos dispuestos a aceptar a los diferentes hermanos de la localidad? Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que pensar, ¿sí? Vamos a ser diferentes, no somos iguales. Hay unos que van a ser amigos, ¿sí? Y otros más amigos, ¿sí? Y hay unos que vamos a conocer más que otros, pero no podemos tener una idea de que somos diferentes, ¿sí? En la dignidad que tenemos. Todos somos iguales acá, ¿sí? Tenemos que tener el mismo derecho ante Dios, ¿bien? Es clave que podamos como iglesia pensar en ello. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a ser un solo cuerpo? A poder ser testimonio como fue la iglesia en Corinto a los hermanos con que Filemón hubiese aceptado a Onésimo. Ese es el testimonio que tenemos que hacer, ¿sí? Bien. Porque a veces o sea, las actuaciones de la gente no se nos olvidan, ¿sí? ¿Sí? Hay gente con la cual difieres en pensamiento. Recuerdo una vez que me tocó sentarme al lado de Carlos Alonso Lucio en un debate, en un foro. Entonces éramos 4 personas, ¿sí? Y pues obviamente Carlos Alonso Lucio es más conocido que yo, ¿cierto? Bien. Pero pues yo dije, no, pues en el centro va a ir este que es más conocido, yo voy en la esquinita. ¿Sí? Entonces yo me senté en la esquina y él se sentó, un puesto vacío y se sentó él ahí. Y entonces vienen los organizadores, no, ustedes dos en el centro, no sé qué. Y yo, pues este era un guerrillero, y yo tanto que le he dado a la guerrilla. Y ahora es mi hermano en Cristo, ¿cierto? Y yo, wow. Y claro, y yo al principio tenía como era despectivo. Porque este es guerrillero, yo no he sido guerrillero. Ese se equivocó en su pensamiento, yo lo he entendido desde el principio, ¿sí? Como si lo hubiese entendido, ¿sí? Pero luego de que empezamos a hacer el trabajo, ¿sí? Al final yo, wow. ¿Sí? Somos hermanos, podemos pensar igual en muchas cosas, ¿sí? Y en otras cosas diferente. ¿Bien? ¿Sí? Y wow, sí, porque además se metió con una mujer casada, ¿sí? Esposa de pastor, que es Vivian Morales, y bueno, todo un chicharrón, ¿sí? Que fue lo que pasó, sí, se destruyó ese hogar, y bueno, ¿sí? Entonces yo, pero al final total, ¿sí? Pues es mi hermano, ¿sí? Después nos encontramos otra vez, ¿sí? Y así, pues, bastante gente. Entonces, doctor Carlos. Él fue, pues, representante de la Cámara. Y bueno, entre tanta gente, entonces yo, bueno, pasé. Eso que nos cruzamos las miradas. Y vine y me saluda por nombre. Y yo, este man, ¿cómo se acuerda mi nombre? Y yo, wow. ¿Sí? Entonces yo, sí, claro, hermano Carlos. Pero era Dios enseñando esta idea. ¿Estamos dispuestos nosotros también a olvidar el pasado de la gente? ¿Sí? Porque todos éramos iguales, ¿sí? Sin Cristo no había opción, ¿sí? ¿Sí? No es que yo fui buena persona, no maté a nadie. ¿Tuviste a Cristo? No hay nada que hacer, ¿sí? Así éramos, ¿sí? Así que igual que el ladrón o el asesino que conoce a Cristo. Entonces, ¿estamos dispuestos como iglesia a eso? Ese es el desafío que tenemos que aprender de la conclusión de la carta a Onésimo. Bien, entonces oremos, hay que orar, poder orar para que entre nosotros, ¿sí? Dios nos revele, ¿sí? Prejuicios, pensamientos, ¿sí? Prevenciones, que tengamos. Porque ahora, no quiere decir que después de esta oración ya nunca más las vamos a tener. Vamos a seguirlas teniendo, ¿sí? Porque es que todavía tenemos nuestra carne, ¿sí? Pero que cada vez menguen más, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros depender del Señor, de su Espíritu en nosotros, para que podamos, ¿sí? Ser un testimonio, ¿sí?
no solo como Filemón perdonando a sus enemigos, sino como iglesia, siendo luz para la localidad, viéndonos unidos, ¿sí?, en Cristo. Bien, es rico estar con los hermanos, ¿sí?, pero qué bueno que podamos, ¿sí?, también ser luz para otros, ¿sí?, para muchas otras personas. Bien, entonces oremos pidiendo la conversión de nuestros enemigos, ¿sí? Y qué tal que nos pongan un enemigo ese que odiábamos harto aquí también, fijo, vivía en su... ¡Ay! ¿Por qué no ir a otro lado? ¿Sí? Pero fijo, eso puede pasar, ¿sí? Porque no es iglesias, sí, como las queramos hacer nosotros, no, hagamos mejor una iglesia de ricos y así todos no tenemos problemas, ¿cierto? O, ¿sí? O como yo soy jarlista, entonces hagamos una iglesia de jarlistas, ¿sí? No. Si el jarlista vive en su... pues no hay nada, me toca aguantarme al jarlista, ¿sí? Y así, ¿sí?, a cada uno. Eso es, oremos para que nuestros enemigos también se conviertan. Y también pidámosle perdón a Dios por alguna actitud que hayamos tenido en contra de nuestros hermanos, ¿sí? Por alguna incomodidad, algún pensamiento, ¿sí? Lo vamos a seguir teniendo, pero que Dios nos empiece a ministrar en cómo poder ser un cuerpo, ¿sí?, que seamos iguales, ¿sí? Yo sé que tenemos gozo en vernos, que ese gozo sea mayor, ¿sí?, cuando también no nos vemos, ¿sí?, que nos extrañemos, pero que nos apreciemos, que aprendamos a diferenciarnos, ¿sí?, en nuestros llamados, pero no en nuestra dignidad, ¿sí? Somos iguales de dignos ante el Señor porque la obra del Señor Jesucristo fue igual para ti o para mí, sin importar lo que tú hayas hecho, ¿sí?, tus galardones, tus premios, ¿sí?, o tus pecadotes, ¿sí?, sin importar eso. Bien, entonces oremos, pidámosle a Dios esta semana, ¿sí?, por ello, ¿sí? Seamos desafiados a cómo podemos también empezar a aplicar esto en nuestras vidas para poder ser también luz a otros hermanos y a otros hermanos que se reúnan en otros lugares. ¿Cómo podemos a veces tener misericordia, ¿sí?, paciencia, gracia, ¿sí?, entre nosotros, ¿sí?, que tenemos que crecer mucho en gracia, ¿sí? Y cualquier pensamiento que nos aparte de ser iguales en dignidad como iglesia ante Cristo y ante la sociedad, también pidámosle perdón a Dios por ello y oremos para que nos capacite, que Él nos capacite, que su Espíritu nos capacite para cómo poder ser no solo una congregación, ¿sí?, sino realmente una comunión con Cristo como cuerpo, una iglesia, ¿sí?, local. Bien, y bueno, si el Señor le dice algo, ¿sí?, respecto a esta oración en esta semana, publique en el grupo de la iglesia, ¿sí?, diga, ¿sí?, que oró, ¿sí?, y que todos podamos ser partícipes de la obra y del mensaje del Espíritu Santo para nuestras vidas. Ese es el desafío que tenemos, ¿sí?, porque Filemón aceptó a Onésimo, pero Onésimo fue un obrero fiel y un hermano, sin importar lo que haya hecho antes. Wow, ¿sí? No sé qué hizo en Colosas, no he estudiado su vida, no sé qué tanta información se pueda adquirir, ¿sí?, pero la iglesia en Colosas siguió desde el principio, ¿sí?, igual que la iglesia en Corinto. Desde el principio siguió y aún hay hermanos allí desde el principio. Entonces algo tuvo que hacerse para que al menos la obra se sostuviese. Yo me imagino que con las persecuciones y todo eso muy difícil, pero la iglesia no ha cesado en esas ciudades, ¿sí? Caso contrario con Éfeso, que en Éfeso sí cesó la iglesia. El Señor retiró el candelero de Éfeso, ¿sí?, pero no lo ha retirado de Colosas, ni de Corinto. Entonces la obra de cada uno es valedera, ¿sí? ¿Cómo podemos también entender la diferencia, esa equidad en cuanto a la obra que nos han mandado a hacer, en cuanto, bueno, el ministerio que nos han mandado a hacer? Ese es el desafío que podemos hacer. Entonces el desafío es que oren y voy a estar pendiente de el chat. Muchas gracias.